En el corazón de un tranquilo pueblo, el nuevo curso escolar en el Instituto San Esteban introdujo algo más que libros y exámenes. Desde el primer día, una inexplicable señal de Wi-Fi, llamada Conéctate para ver, apareció en las tabletas y móviles de todos los estudiantes y docentes. Nadie sabía de dónde venía, ni por qué solo estaba disponible dentro del recinto escolar. Mario, un profesor joven y curioso, fue el primero en atreverse a conectarse. Lo que encontró fue un simple mensaje en una página en blanco. No quieren que sepas lo que pasó aquí. Intrigado y algo perturbado, comenzó a indagar sobre la historia del edificio, descubriendo que había sido construido sobre las ruinas de un antiguo orfanato cerrado por circunstancias misteriosas en los años 50. Los días seguían y el Wi-Fi lanzaba mensajes cada vez más personales. «Mira debajo del suelo del aula 113», decía uno. Mario, guiado por una mezcla de miedo y determinación, decidió hacer caso al mensaje. Una noche, se quedó hasta tarde y levantó una de las tablas del suelo del aula indicada, encontrando un viejo diario cubierto de polvo. El diario pertenecía a Ana, una huérfana que hablaba de cómo los niños del orfanato desaparecían sin dejar rastro. Ana sospechaba de los cuidadores, quienes decían que los niños eran adoptados, pero ella creía que algo siniestro sucedía en las profundidades del edificio. Al día siguiente, la señal de Wi-Fi desapareció tan misteriosamente como había llegado. Sin embargo, Mario empezó a notar cosas extrañas. Ruidos de pasos en desiertos pasillos, susurros apenas perceptibles entre las paredes y sombras que se movían por el rabillo del ojo. La tensión crecía y algunos estudiantes comenzaron a reportar pesadillas y visiones durante las clases. Mario decidió compartir el descubrimiento del diario con algunos colegas y estudiantes de confianza. Formaron un grupo para investigar más a fondo, utilizando pequeñas cámaras y grabadoras de noche. Lo que capturaron fue aterrador. Figuras etéreas de niños vagando por los pasillos y en ocasiones mirando directamente a las cámaras con ojos suplicantes. La tensión se convirtió en terror una tarde cuando la electricidad del instituto falló. En la oscuridad, los sonidos y las sombras se intensificaron. Gritos ahogados y llantos resonaban por las aulas. Mario y su grupo, atrapados en el interior, decidieron que debían salir de allí, pero todas las salidas estaban inexplicablemente cerradas. La única opción fue el sótano, el lugar del que Ana había sospechado en su diario. Descendiendo, encontraron una antigua puerta sellada. Al abrirla, una brisa fría les golpeó el rostro, y dentro encontraron restos de lo que parecían ser pequeñas camas en cadenas. La verdad era clara y dolorosa. Los niños no habían sido adoptados, habían sido encerrados y olvidados. El grupo logró salir del sótano, pero lo que ocurrió dentro del instituto durante ese confinamiento cambió a cada uno de ellos. Algunos dicen que San Esteban sigue maldito, otros que simplemente es un lugar lleno de trágicas memorias. Lo que todos saben, sin embargo, es que durante las noches de luna nueva aún se pueden escuchar los susurros y risas de niños que nunca encontraron su camino a casa. El viejo edificio del Instituto Monteluz llevaba meses en silencio tras el cierre temporal por problemas estructurales. Se decidió utilizar este tiempo para renovaciones, pero lo que comenzó como un proyecto rutinario se convirtió en la pesadilla de Tomás, el arquitecto a cargo. Tomás había escogido ese proyecto por la cercanía a su hogar, permitiéndole pasar más tiempo con su familia. Sin embargo, a medida que avanzaba la obra, algo en el instituto comenzó a afectarlo. Sus noches se llenaron de pesadillas, siempre despertando en un sobresalto a las 3 de la madrugada, sintiendo una opresión en el pecho, como si algo lo observara desde las sombras. A pesar del escepticismo inicial, no podía ignorar la sensación creciente de que algo no estaba bien. Las máquinas y herramientas a menudo se encontraban movidas de su lugar original, y los mensajes borrados del pizarrón aparecían reescritos en el polvo de la construcción. Frases como
"No nos dejes" y "¿por qué nos encerraron?" se leían claramente en las aulas donde antes los niños habían estudiado y reído. Decidido a entender qué ocurría, Tomás instaló cámaras en las áreas más afectadas. Lo que descubrió en las grabaciones lo dejó sin habla. Figuras apenas visibles, como sombras difusas, deambulaban por los pasillos y las aulas, desvaneciéndose sin dejar rastro. Pero fue una voz, en una de las grabaciones, la que lo marcó profundamente, una voz infantil que susurraba: "No queremos estar solos". Investigando la historia del instituto, Tomás descubrió que en los años 70, durante una reforma similar, se había producido un incendio en el que varios alumnos que habían sido confinados accidentalmente perdieron la vida. Se rumoreaba que los espacios cerrados y la rápida expansión del fuego les impidieron cualquier escape, sellando así su trágico destino. El proyecto se tornó insostenible para Tomás, cuyas noches se convirtieron en vigías esperando respuestas de las sombras. Compartió sus descubrimientos con el comité de la escuela, mostrándoles las grabaciones y los extraños mensajes. La decisión fue unánime: detener la renovación y empezar un nuevo proyecto en otro lugar. En su última noche en el instituto, Tomás caminó por los pasillos vacíos, sintiendo una calma inusual. Al pasar por el aula donde se había iniciado el incendio, una voz lo detuvo. Era clara, cercana, como si alguien estuviera justo a su lado diciendo: "Gracias por no olvidarnos". Al salir del edificio, Tomás miró hacia atrás. Las ventanas del aula reflejaban la luz de la luna, y por un momento juraría haber visto rostros infantiles observándolo desde el interior, sus expresiones ya no de miedo, sino de paz. Tomás nunca volvió al Instituto Monteluz, pero su experiencia cambió su vida para siempre. Aunque las puertas del instituto se cerraron, las voces de aquellos niños, finalmente reconocidas y recordadas, encontraron alivio en el eco de las aulas vacías. Las pesadillas de Tomás desaparecieron, pero la pregunta permaneció en su mente. En las sombras de nuestros recuerdos, ¿cuántas otras voces siguen esperando ser escuchadas? El Instituto Altamira, ubicado en las afueras del pueblo, era conocido por su excelencia académica y su riguroso orden. Pero algo inusual ocurrió cuando se decidió cerrar la institución temporalmente para una desinfección por un brote de gripe. Durante esos días, la escuela debería haber estado vacía, pero los vecinos reportaron luces parpadeantes y ruidos extraños provenientes del interior. Intrigada por estas historias, Laura, una profesora del instituto, decidió investigar por su cuenta. Una tarde, armada con su cámara y una linterna, entró al desolado edificio. Lo que encontró fue más desconcertante de lo que esperaba. El aula 204 estaba completamente iluminada y sonaban voces infantiles, aunque el salón estaba vacío. A medida que Laura se acercaba, las voces se hacían más claras. Parecían estar en medio de una clase, respondiendo preguntas sobre historia mundial, una materia que ella misma impartía. Colocó su cámara en un rincón del salón, apuntando hacia los pupitres vacíos, y salió del aula para explorar el resto del edificio. No encontró a nadie más, pero el bullicio de las voces la seguía de sala en sala. Volviendo al aula 204, se detuvo en seco en la puerta. La luz se había apagado, y la cámara ya no estaba donde la había dejado, sino sobre su propio escritorio, apuntando hacia ella. Al revisar la grabación, lo único que mostraba era el aula vacía con su entrada y salida. Pero el audio capturó toda la clase ficticia con detalles específicos y preguntas que solo podrían conocerse a través de sus propias lecciones. Confundida y aterrada, Laura intentó salir del instituto, pero todas las puertas estaban cerradas. Su teléfono no tenía señal, y las ventanas parecían más gruesas y resistentes de lo normal, como si el edificio se hubiera blindado desde dentro. Desesperada, regresó al aula 204, y en un gesto de locura o intuición, comenzó a responder las preguntas que las voces habían planteado.
A medida que respondía, las luces del aula parpadeaban en aprobación o desaprobación. Tras lo que parecieron horas, finalmente, una luz constante iluminó la pizarra, revelando un mensaje nuevo escrito en tiza. Gracias por enseñarnos. Puedes irte ahora. Las puertas se desbloquearon solas, permitiéndole salir. Al día siguiente, Laura regresó con las autoridades, pero el aula 204 estaba completamente sellada, como si nunca hubiera existido. Las grabaciones fueron revisadas por expertos, pero nunca pudieron explicar las voces ni la desaparición temporal del salón. Laura dejó de enseñar después de esa experiencia. El Instituto Altamira sigue en pie, funcionando normalmente, pero nadie ha vuelto a utilizar el aula 204, ahora solo un espacio vacío en los planos del edificio.